Toda la honra y toda la gloria, Amén. ¿para quién? Para Dios. Apenas podemos hacer nada en esta vida si no creemos y confiamos que Él es el dador de todo. Por lo tanto, es un privilegio para mí estar con ustedes en este día y compartir en esta semana. Y agradezco a Dios también por la presencia de ustedes. Me sentí muy bien con los niños cantando. Especial. Pero muchas bendiciones para los que hicieron posible que eso fuera realidad. Porque no es nada fácil, sobre todo con los juniors. Es bien complicado y la maestra, mi admiración para usted. Pero se ve que tiene el espíritu. Porque para a estas alturas andar con los juniors, uno tiene que moverse bien. Y gracias a Dios por eso. Y mis hermanos, durante la semana vamos a compartir, como se decía, lo ocurrido en esa semana. Pero durante la semana también vamos a tener un texto que vamos a ir un poquito desarticulando durante toda la semana, porque yo quiero dejar ese mensaje también. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra las potestades de las tinieblas. Y si nosotros estamos conscientes de eso, el enemigo no va a hacer nada por nosotros. Y el texto que vamos a ir viendo día por día, que no está vinculado con la semana, pero sí tiene su relación con ella, es Juan 10:10. Juan 10:10 es un texto que nosotros hemos leído muchas veces. Y esta semana también lo vamos a disfrutar. Y dice el texto, Juan 10:10, que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cada día vamos a tocar una cápsula de ese texto. La cápsula de hoy dice, el ladrón no vino. ¿Cuándo viene el ladrón? Usted no sabe cuándo viene el ladrón. Por eso usted puede pensar que el ladrón no vino. Y el ladrón lo que está esperando para entrar. Eso hace el ladrón. Y el enemigo contra el que tú y yo luchamos es un ladrón. ¿Es o no es un ladrón? Es un ladrón. Porque hace todo lo posible por sorprendernos. Pero durante la semana vamos a entender que antes que el ladrón vaya a venir, hay alguien que ya vino. Y gloria a Dios por eso. Por lo tanto, hoy lo que quiero dejar claro es que hay un ladrón y aunque no ha venido, está esperando que le demos la oportunidad. ¿Para qué? Para entrar. Entrar a tu vida, entrar a tu casa, entrar a tu familia, entrar a tus hijos, entrar a la iglesia, entrar en tu trabajo, entrar donde quiera que tú le abras la puerta. Pero tranquilos, porque hay alguien que ya vino y está con nosotros. Y el tema de hoy es un Salvador prometido. Y esta va a ser la plataforma para la semana, porque tenemos que tener claridad de que el Salvador que murió en la cruz y que en esa semana presenció y Él fue el principal actor en la semana de la pasión, fue una promesa. Ahora, antes tenemos que tener claro que hubo una semana muy especial en esta tierra. Y fue la semana de la creación. Una semana perfecta. ¿Cuántos lo creen así? Una semana perfecta. Cuando usted lee los textos, dice que todo lo que se hacía era bueno. En gran manera. Y mis hermanos, la realidad cuando leemos todos esos textos es que Génesis 1 y Génesis 2 nos presenta la creación de Dios. Y una historia aparte es que algunos todavía quieren imponernos, quieren mostrarnos o quieren hacernos ver que no hay creación, que lo que hay es evolución. Pero eso puede ser historia para otro día. Nosotros tenemos claridad absoluta de que lo que hay es creación.
Ahora, Génesis 1 y 2, cuando usted lee esos dos capítulos, usted se va a encontrar que en Génesis 1:22, Dios bendice los animales para que se reproduzcan. Cuando usted lee allí Génesis 1:28, Dios bendice la vida humana. Y cuando usted lee Génesis 2:3, Dios bendice ¿qué? El séptimo día. Por lo tanto, cuando leemos estas tres cosas, Dios bendice la vida animal. ¿Estamos de acuerdo? Dios bendice la vida humana. Y Dios bendice un tiempo sagrado para tener relación con Él. Por lo tanto, Dios bendice ya desde ese momento la relación que debíamos tener con Él. Pero dice Apocalipsis 13:8 que la provisión que hizo Dios es desde la fundación del mundo. Amén. Es decir, es que Dios de alguna manera, y este es un tema que puede ser controversial, es que Dios sabía que íbamos a pecar y por eso, si colocamos ese punto, es que Dios estaba aceptando que tú y yo íbamos a fallar. Mi pregunta es, cuando hacemos planes para tener un hijo, ¿tenemos un hijo creyendo que el hijo va a ser un asesino? Pero a veces, ¿qué pasa? A veces se convierte en un asesino. ¿Quiere decir que falló el plan nuestro cuando tuvimos al hijo? No. Es que hay algo que se llama libre albedrío, donde tú y yo decidimos en nuestros momentos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Por lo tanto, Dios sencillamente lo que hizo provisión por, pero no para. Es bien diferente. Y cuando nosotros leemos la historia que está ahí en Génesis, vemos que esa semana concluyó con una victoria. ¿Es así o no es así? Una victoria completa. Dice que Dios se dio cuenta que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando usted lee el versículo 30 de Génesis 1, bueno en gran manera. Mis hermanos, tenemos idea de lo que había hecho Dios. Dios había colocado alimento. Dios había colocado lugar, porque le tenía al hombre y a la mujer, ¿qué cosa? Un espacio muy especial. La casita, hoy la casita se convierte en un problema para nosotros. Porque a veces cuando le llega el bill de la casita, usted dice, y esto es para este mes, pero a veces el dueño dice, el mes que viene voy a subir. Dice, ¿y cuándo va a parar esto? Yo no sé cuándo va a parar. Pero sé que esta que le dio Dios a sus primeros hijos, no tenían que pagar nada. Dice la misma palabra que les dio potestad sobre todo lo que Él había creado. Esto es de ustedes. Sin embargo, mis hermanos, cuando usted lee Génesis 3:6, el hombre decide separarse de Dios y empieza a escuchar. Y no solamente que escucha, cuando usted lee ahí en Génesis 3:2, dice que la mujer respondió a la serpiente. Un consejo sano que les puedo dar: nunca entables conversación con el enemigo. El enemigo trata de hablar con nosotros y trata de muchas formas. A veces cuando estamos en un momento malo, él trata de mostrarnos que él tiene mejores opciones para nosotros que las que Dios tiene. Pero no hablemos con el enemigo. Hablar con el enemigo es el primer paso para equivocarnos en nuestras acciones.
Y esto fue lo que pasó. Cuando usted lee Génesis 3:2, dice que ella le respondió. Y a partir de ahí la historia ustedes la conocen. De la respuesta pasaron a la acción y allí en Génesis 3:6 deciden separarse. En Génesis 3:7 dice que tratan de cubrirse y se colocan ¿qué cosa? Hojas de higuera. Y cuando leemos 3:8 dice que se esconden. Las cosas no han cambiado. Cuando tú y yo cometemos un error, por ejemplo, y estamos acá en la iglesia y hacemos algo que no es correcto, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Perdernos de la iglesia. ¿Es así o no es así? Cuando cometemos un error, el enemigo nos coloca en la cabeza que nadie nos quiere, que nadie nos acepta, que todo el mundo sabe lo que pasó, que lo mejor que hago es irme. ¿Y sabes lo más triste de todo eso? Que a veces también el enemigo ha establecido y ha entronizado algo en este tiempo que se llama depresión. Y hoy muchos de nuestros jóvenes han tomado decisiones bien tristes con sus vidas porque han decidido que el único camino que hay es el suicidio. Porque el enemigo le ha llenado tanto la mente de eso, que hoy, y algunos son miembros de la iglesia, jóvenes que han estado por tiempo aquí en la iglesia, que han sido activos, porque recuerda el texto que te estoy diciendo al inicio, el ladrón no vino sino a hacer las cosas esas que vamos a compartir cada día, pero se dio el espacio, y cuando se dio el espacio nos damos cuenta que aquí ellos se esconden. Pero ¿saben lo maravilloso? Que cuando ellos se esconden aparece Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15 aparece la promesa de un Salvador. La promesa de un Salvador. Cuando todo estaba perdido. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido que todo ya se derrumbó, que todo desapareció, que ya no hay nada por lo que tú puedas hacer algo y has perdido la razón de vivir. ¿Nunca te has encontrado así? Es bien difícil cuando uno está así. Pero dice en la historia que estamos narrando que en Génesis 3:15 coloca una promesa. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué hará el Dios en la cabeza? A la luz de eso usted puede entender Romanos 16:20. Porque no hay otra explicación para Romanos 16:20 que esa. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gloria a Dios por eso. Tú y yo tenemos el privilegio, si perseveramos, si continuamos, si hacemos la voluntad de aplastar ¿a quién? Al enemigo. Quizás ahora por alguna razón él nos está aplastando a nosotros. Y a veces nos aplasta desviando a nuestros hijos de la iglesia. A veces nos aplasta tratando de destruir nuestro matrimonio. A veces nos aplasta con problemas que aparecen en el trabajo. A veces nos aplasta con problemas que aparecen en la propia iglesia. Pero recuerda, dice Romanos 16:20, que el Dios de paz aplastará en breve. ¿Cuánto? En breve. No le queda mucho tiempo, pero mientras tanto hay que seguir peleando la batalla. Y la historia dice también en Génesis 3:21 que Dios vistió a la pareja con pieles. ¿Recuerdan Génesis 3:7 cuando les mencioné que ellos tratan de vestirse? Pero humanamente tú y yo cuando tratamos de hacer algo por nuestra propia fuerza, no nos lleva eso a nada bueno. Exactamente, la gran mayoría de las veces.
por no decirle todas las veces. Y sobre todo si no le hacemos caso a las damas, es peor todavía. ¿Es así o no es así? Gloria a Dios por eso. Esa es la realidad. Decir otra cosa es decir mentira. Pero mis hermanos, dice que en Génesis 3:21, Él vistió. Ahora, ¿cuál es la connotación de esto? Es una connotación bien grande en el contexto espiritual y teológico. Porque ellos trataron de vestirse, pero ahora ya había pecado. Ahora Dios los iba a sacar del Edén. Y ahora iban a estar en un territorio donde el clima, todas las cosas empezaban a malograrse. Y Dios quiso preservarlos. Y Dios los vistió, dice la palabra, con pieles. Pero si lo vistió con pieles, alguien tuvo que morir. Y esa fue la primera muerte en esta tierra. La Biblia no aclara quién mató a este animal. Pero es fácil pensar que Dios mismo de alguna manera obró para que lo hiciera y le estaba enseñando a Adán cuál era el camino a la cruz. Por eso el camino a la cruz empezó ¿dónde? En el Edén, cuando Dios fue a buscar a esos que habían pecado. Y mis hermanos, la historia tiene también a lo largo de toda la Biblia una connotación profética. Cuando usted lee Isaías 53, perfectamente muestra lo que iba a ser el Cordero. Y cuando usted lee la profecía las 2300 tardes y mañanas, hay un espacio que se llama la 70 semana. Y en la 70 semana, la última semana, muestra que en la primera parte de esos 3 días y medio de esa semana, se presenta todo el ministerio de Cristo. Y dice que a mitad de semana iba a ser sacrificado. Por eso en esa semana, dice en Daniel 9:24, que se iba a ungir el santo de los santos. Que la semana sea santa, el único que tiene sentido de hablar de Semana Santa es porque en ella el que sufrió, el que padeció, el que fue crucificado y el que resucitó fue el santo de los santos. Esa es la connotación. Y nadie nos puede quitar a nosotros lo que está en la palabra de Dios. Hay veces que creemos y hay determinados términos que los tiene una denominación en específico y que es propiedad. No, lo que tiene en la Biblia es propiedad de ¿cuántos? De todos. Y cuando usted la escudriña, cuando usted la estudia, cuando usted busca de ella, Dios abre ante usted una expectativa diferente. Y mis hermanos, la historia es que no es solamente una semana donde Jesús se sacrificó. Es la culminación del plan de salvación. En la cruz se culmina el plan de salvación. Durante todo ese tiempo, el sacrificio siempre señalaba a Jesús, pero ya en la cruz no había más sacrificio. Terminaron los sacrificios. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos durante toda esta semana, porque Dios pensó en buscarte antes de que tú fueras a buscarlo a Él. Y yo quisiera que pudiéramos nosotros entender que hay momentos bien difíciles en nuestra vida. Y cuando me compartían la historia de Leo, cómo con 3 o 4 años su mamá lo abandonó, y él y su hermano tuvieron que vivir a como fuera la vida en México.
Aprender antes de tiempo cosas que quizás es para más tiempo, o cosas que a lo mejor no hay necesidad de aprenderlas nunca. Pero si te levantas en un lugar y vives en un lugar donde tienes que pelear tu batalla todos los días, la vas a pelear a como tú conoces. Y con 14 años vinieron él y su hermano para los Estados Unidos. Él, sobre todo, teniendo solamente una cosa en la cabeza: divertirse, disfrutar la vida. Eso que había aprendido allá, ahora usarlo de la mejor manera. Y muchas de las cosas que había aprendido, ninguna eran buenas. Pero Dios decidió buscar a Leo. Y allí en el high school conoció a una princesa, Janet. Y él le agradaba a la princesa, pero no le agradaba muchas cosas de lo que la princesa hacía. Pero el amor es amor. Y las cosas que a veces no nos gustan, nos empiezan a gustar. Y una amiga de la princesa la llevó a la iglesia. ¿Y a dónde fue a parar Leo? A la iglesia, no a convertirse en religioso, pero por lo menos estaba más tiempo con ella. Pero cuando Dios decide buscarte, Dios te da la oportunidad de cambiar tu vida. Y Dios estaba buscando a Leo. Sabía que Leo le necesitaba. Porque es muy triste nacer y venir a esta tierra y que tu familia sea tan complicada. Y muchos de nosotros, nuestra familia ha sido bien complicada. Pero hoy estamos aquí porque un día Dios nos buscó. Y Leo siguió yendo a la iglesia. Un buen día se bautizó en esta iglesia con su esposa acá. Y hoy tienen una familia en la cual están muy agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho con ellos. Y sabes, de eso se trata, de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Mis hermanos, el pecado abrió una herida, pero Dios colocó una promesa. La cruz no comenzó en el Calvario. La cruz comenzó en el Edén, cuando Dios fue a buscar al hombre pecador. Y es interesante que cuando Dios se encuentra con Adán, no empieza a pelearle a Adán. Muchas veces tú y yo, cuando alguien regresa a la iglesia, empezamos a pelearle por lo que hizo. Gloria a Dios porque regresó. Y disfrutemos y hagamos fiesta. Ya habrá tiempo para compartir, para hablar, para aconsejar. Pero cuando regresa alguien, hay fiesta. Y si no, vea lo que hizo el hijo pródigo. Más claro, ni el agua. Y mis hermanos, Dios llenó de esperanza a Adán y a Eva. Y aunque los expulsó, antes de expulsarlos, dice Génesis 3:21 que los vistió. Por eso el hombre durante todo este tiempo también ha tratado de seguir escondiéndose. Pero ante todo este tiempo Dios ha tratado de seguir buscándonos a cada uno de
si en esta mañana alguien se ha alejado. No sé si alguien se ha escondido, si alguien ha fallado. Pero ¿saben algo que sí sé? Es que Dios no ha cambiado. Dios sigue buscándonos a cada uno de nosotros. Y nos sigue buscando porque mientras haya una persona que necesite de Dios, Dios va a estar ahí para esa persona. Dios va a estar ahí para ti, Padre, que sabes con cuánto dolor tus hijos se están alejando de la iglesia. Dios va a estar para ahí, esposa, esposo, que quizás hoy estás aquí, pero ya en los planes el divorcio está por delante. Yo no sé cuál es tu realidad, yo sé cuál es la mía. Pero sabes, como mismo Dios buscó a Adán y a Eva allí en el Edén, Dios está hoy aquí, buscándonos a cada uno de nosotros. Yo quisiera de manera especial orar por cualquier persona que hoy desea fervientemente que Dios lo cubra con su manto de justicia. Y el primero que va a bajar soy yo, porque yo soy el primero que deseo que Dios me cubra a mí. Si alguno de ustedes desea que Dios le cubra, que Dios le conforte, que Dios le vista, en esta mañana solamente le estoy pidiendo que puedan venir acá adelante. No se queden ahí donde están. No se esconda usted, porque escondernos no resuelve el problema. Escondernos es sencillamente darle la oportunidad al ladrón a que siga tratando de pelear con nosotros. Pero si tú y yo le damos la oportunidad a Jesús para que en esta semana el Rey de Gloria nos visite, para que en esta semana, cada día que compartamos de lo que sucedió esa semana, podamos sentir en nuestros corazones que Jesús vive y vive para siempre. Y mis hermanos, hay una realidad. Tu dolor Dios lo conoce. Tu problema Dios lo conoce. Tu tragedia puede que esté incluso hasta por venir. Pero sea cual sea tu realidad, Dios va a seguir buscándote. Dios va a seguir llenando tu corazón. Dios va a seguir tocando tu vida. Y si un día tocó la vida de Leo, si otro día tocó mi vida o tocó la vida de alguno de ustedes, yo quisiera que hoy le pudiéramos decir al Señor: Señor, toca nuestra vida, porque no puedo más. Lo que estoy padeciendo no aguanta. Lo que estoy sufriendo es imposible. Pero si tú dices en tu palabra que un día tú vas a venir a esta tierra y que vas a traer paz y que vas a llenarnos de esperanza, por favor, que en esta mañana esta iglesia pueda llenarse de paz y pueda llenarse de esperanza. Oramos. Bendito Padre, Señor, sobre todo gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú quien llena nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestra realidad. ¿Quién se va a esconder de ti? Tu palabra dice que si vamos a los montes, ahí tú estás. Si vamos a la tierra profunda, ahí tú estás. Pero Señor, en esta mañana no queremos escondernos de ti. Queremos estar delante de ti.
para que como mismo vestiste a tus hijos cuando los creaste y pecaron, hoy nos puedas vestir a nosotros con las vestiduras de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, levanto mi mano para que tu bendición sea la que predomine en esta mañana. Señor, cuando el hombre pecó, tuviste que maldecir al animal, tuviste que maldecir a la mujer y tuviste que maldecir también al hombre. Pero Señor, aunque tu maldición todavía llega en este tiempo, tu promesa se agiganta mucho más. Y es tu promesa la que trae esperanza a nuestra vida. Por eso bendice a la iglesia de Riverside. Que puedas traer a tus hijos la seguridad y la tranquilidad de que tú estás en este lugar. De que eres tú quien está al control. Y que cada familia aquí representada, cada joven, cada niño cuenta con tu protección. Por favor, Señor, ayúdanos para mañana a hacer los arreglos. Y que podamos nuevamente estar aquí. Porque mañana vamos a tratar de que haya un Salvador para todos. Y que esa entrada triunfal tuya mañana sea también nuestra entrada triunfal en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.